Gravitante el trabajo de los bomberos, indudablemente, en tiempos como este más todavía, ¿no? Cuando se multiplican los focos, principalmente de incendios en todo el país. Y también salió al tapete nuevamente este reclamo al Ministerio de Hacienda por cierta demora en el desembolso de los recursos contemplados en el presupuesto estatal para este año. Pero el Ministerio de Hacienda tiene una respuesta al respecto. Benigno López libera los fondos de los bomberos, decía un tuit hace unos pocos días por parte de Emergencia 132, los bomberos. Y vamos ya, ahí tenemos el tuit precisamente. Y vamos al contacto con la directora de Administración del Ministerio de Hacienda, María Irene Barreto. ¿Cómo le va? Muy buen día. Sí, buen día, ¿cómo están? Un gusto saludarles. Bien, ¿cuál es la situación que se genera y cuál es la respuesta de Hacienda a este reclamo de los bomberos, directora? Bueno, y ahí estuve escuchando atentamente, es así como están informando en el sentido de que el Ministerio de Hacienda tiene los recursos disponibles. El inconveniente que tenemos es la falta de presentación, en este caso el certificado de cumplimiento tributario. Y ahí yo quiero aprovechar este espacio para hacer una aclaración especial en el sentido de que el Ministerio de Hacienda realmente ha hecho un esfuerzo enorme para zanjar, digamos, un inconveniente que se estaba presentando desde el año 2018 con los amarillos, con el Cuerpo de Bomberos Voluntarios. Que está directamente relacionada con la rendición de cuentas del año 2018, que estaba dificultando la transferencia reclamada, en este caso, por la agrupación. Y digo que el Ministerio hizo un importante esfuerzo porque en el mes de julio hemos impulsado la firma de un decreto del Poder Ejecutivo, es el decreto 3890 del año 2020, y en ese sentido el Ejecutivo instruye, autoriza al Ministerio de Hacienda para que de manera excepcional transfiera, disponibilice los recursos del presente ejercicio fiscal a favor del Cuerpo de Bomberos. Directora, A partir, sí. directora, para ir cronológicamente, en el 2018, ¿qué es lo que pasó con la rendición de los bomberos? ¿Hubo faltante en la documentación que presentaron o cuál es la situación? Sí, el inconveniente concreto para que se entienda, el Cuerpo de Bomberos recibe hace bastante tiempo recursos del Estado. Estructuralmente conoce cómo deben ser aplicados estos recursos públicos. Por un lado, para los gastos operativos que están directamente afectados al funcionamiento de la organización. Eso de los recursos disponibles deben gastar el 20%. Y por otro lado, la estructura de gastos te dice, eso detallado en las normativas, te dice que de esos recursos podés gastar 80% en los gastos misionales. Entonces, ¿qué es lo que ocurrió en el 2018? Que hubo una suma de 1.200 millones que no pudieron ser justificados, que no calzaban dentro de esta estructura de gastos. Entonces, luego de varias idas y venidas, imagínense que estamos en el año 2020 y no pudiendo salvar estas observaciones, es que se impulsa en carácter de excepción, atendiendo toda esta coyuntura que estamos viviendo y más aún desatado con este tema de la emergencia sanitaria, se autoriza desde el Ejecutivo a través del decreto la transferencia en carácter de excepción. O sea que se les va a entregar, pero se le retiene o se le descuenta lo que ellos tenían que haber devuelto. Asimismo, la norma lo que facilita es movilizar esos recursos que son 4.800 millones, son los recursos que tienen disponibles ellos. Sí. 4.800 digo porque hay que retener ese monto que no han podido justificar. Los 1.200 millones. 1.200 Sí, millones. en números redondos.
Bueno, ¿y cuál es el problema en entonces? números redondos. ¿Pero qué tienen que hacer ellos? Siguiendo un poquito la cronología, Sí. en julio sacamos este decreto. De julio a la fecha, específicamente en septiembre, el 18 de septiembre, presentan las primeras documentaciones que exige la norma. No es, yo en particular hago un poquito hincapié en esto porque es una agrupación que hace bastante tiempo está recibiendo los recursos. Por lo tanto, las primeras documentaciones son requisitos mínimos como para que se proceda al desembolso. Y ahí es donde zanjamos de nuevo con el inconveniente de la falta de presentación del documento básico, que es el certificado de cumplimiento tributario. Y estamos a la espera de la presentación de esa documentación, porque sin eso no podemos transferir. Hay normas mínimas de exigencia de los órganos de control y que hay que dar cumplimiento, y en eso estamos, Sí, en ese impasse. ¿qué cumplimiento tributario debe tener una organización como la de los bomberos? ¿De qué impuestos podrían estar adeudando? Bueno, ahí esa parte me quiero excusar porque no manejo la parte tributaria, hay que ver con la SED, pero hay una serie de requisitos que se le pide a las organizaciones que reciben recursos del Estado. Uno de ellos es el certificado de cumplimiento tributario, pero son documentaciones que les habilita a estar operando en representación de la organización. Cédula de identidad de las autoridades, la asamblea la asamblea que les autoriza, digamos, que acredite que estas autoridades fueron las últimas electas, y los documentos básicos, la disposición de aprobación de los estatutos, que es lo que cada año se presenta. Y entre otros, este documento que estoy mencionando, Sí. que es la constancia, el RUC, el Registro Único de Contribución. Sí. Una vez que presenten el certificado, es cuestión de días para que se le desembolse, si así lo pudieran, lo quisieran hacer. Hay una comunicación que hizo el 25 el cuerpo, los amarillos, mencionando que están gestionando y que están en controversia, lo que significa que están con un inconveniente ante la SED. Sí. Hay que averiguar qué tipo de inconveniente. Ok, ¿y qué pasó con el 2019? En 2018 teníamos faltante de 1.200 millones, que ahora se les deba descontar si se les paga, si se les transfiere. Pero, ¿qué pasa en el 2019? ¿No hubo dramas ahí o cuáles? No, en el ejercicio 2019 no fue transferido recursos, justamente por este inconveniente que estoy mencionando, que no cerraban la rendición. Y bueno, y encontramos este decreto de excepción para zanjar el inconveniente y disponibilizar estos recursos. ¿Y con las otras unidades de bomberos? ¿Cómo están en desembolsos azules? Con los azules realmente no tenemos inconveniente, y ahí hay que justamente contar un poquito la experiencia que tuvimos con esta agrupación, que también tenía ciertas dificultades, no a las parecidas con los amarillos, pero tenían, porque se presenta el inconveniente de que la mayoría de las organizaciones te dicen que no saben cómo gastar. Entonces, hicimos capacitaciones y ellos han internalizado con sus autoridades administrativas, y a la fecha no tienen un inconveniente alguno. De todo el 2019 trabajamos así. Este ejercicio fiscal también ellos presentaron la rendición por las últimas transferencias recibidas. Y en estos días estaremos transfiriendo lo del bimestre julio-agosto del 2020. O sea, con los azules no hay inconveniente. Sí. Ahora, 80% del dinero de su presupuesto debe ir a gastos misionales, decía. ¿Y qué pasa con el 20% restante? El 20% se aplica a los gastos administrativos. Todo lo que es el mantenimiento de la agrupación, luz, agua, los costos operativos, el contador, ese tipo de gastos. Sí. El inconveniente, nosotros hemos tenido muchas reuniones, la verdad, con ellos,
Y el inconveniente, o sea, que han manifestado es que ellos operan sobre la base del voluntariado. Entonces hay un desconocimiento en el manejo y la aplicación de esos recursos vinculados a los gastos. O sea, es realmente una debilidad muy fuerte en donde se les ha transmitido desde el Ministerio de Hacienda la necesidad de fortalecer esa pata, digamos, porque de lo contrario vamos a seguir arrastrando. O sea, hace bastante tiempo que tienen este inconveniente, no es de ahora, Sí. y creo que eso denota la necesidad de fortalecer la parte administrativa. Bien, directora. Siempre, por supuesto, reconociendo la enorme y valiosa labor que realizan, pero hay que ser conscientes que el uso del dinero público está sujeto a las exigencias de los órganos de control. O sea, nosotros que Exacto. somos los responsables de transferir esos recursos, estamos encorsetados por ciertas normativas. O sea, yo no puedo transferir libremente, no tengo esa discrecionalidad para obrar de esa manera. Entonces, estoy también atada por las exigencias de los órganos de control. Bien, directora. Entonces, esto es recíproco. Sí, Entonces, el esfuerzo tiene que ser de un lado y del otro. está claro. Nuevamente, muchas gracias por estos minutos, ¿eh? Hasta luego. María Irene Barreto, directora de Administración Financiera del Ministerio de Hacienda.